Hola, espero que tengan un muy buen día. Mi nombre es Ángel Andrade y en el presente video hablaremos sobre el teorema de Bolzano. Es un resultado que por lo general se ve en los cursos de cálculo diferencial en las licenciaturas en matemáticas. Pero casi por completo hablaremos sobre un problema que nos sirve como introducción a las ideas que nos da el teorema de Bolzano. A este problema lo llamaremos el problema del montañista. Ahora bien, ¿qué dice el problema del montañista? Dice, una persona quiere subir una montaña, parte a las 8 de la mañana y llega a la cima a las 2 de la tarde. Luego pasa toda la noche arriba de la montaña y al día siguiente empieza a bajar a las 8 de la mañana y llega al pie de la montaña a las 2 de la tarde. Hay que asumir que la persona hizo el mismo camino cuando subía y bajaba. Demuestra que existe un punto en el camino en el que estuvo a la misma hora en ambos días. Este problema se propondrá directamente a los estudiantes y se les dará tiempo para que ellos den la solución. También es prudente que ellos estén conversando entre ellos lo que es las ideas que tienen sobre el problema. El maestro puede optar por apoyar a algunos estudiantes que tengan algunas ideas erróneas o no tengan una buena idea de lo que es el problema. Pero todavía no dará la solución del problema, ya que haremos uso del teorema de Bolzano. Ahora bien, ¿qué dice el teorema de Bolzano? Dice que se va a tener una función real y continua en el intervalo cerrado AB de los reales. Y suponga que tenemos que f de A y f de B tienen signos opuestos. Entonces existe por lo menos un punto C en el intervalo cerrado AB tal que f de C es igual a 0. En cierto modo podemos pensar que C es una raíz de la función f. En el presente video solamente nos vamos a limitar a enunciar el teorema de Bolzano y a su vez vamos a resolver el problema del montañista. Primero que nada, para dar solución al problema del montañista, habrá que dar una representación con funciones continuas de todo el comportamiento que se está dando aquí en el problema. Primero que nada, vamos a señalar que el dominio va a consistir en el tiempo en el que estaba subiendo o bajando el montañista. Y por otro lado, la altura va a representar lo que es el rango. Por sencillez, solamente nos vamos a limitar a establecer que el tiempo va de 0 horas a 6 horas, ya que en ambos recorridos se tardó 6 horas en subir o en bajar. A su vez, podemos decir que la altura de la montaña es h, y la base de la montaña, pues, como no ha subido, o ya está en el suelo, o sea, ya está abajo de la montaña, la altura es 0. Entonces podemos ver que el rango va de 0 a h. Hay que señalar que aunque cuando subió y bajó fue por el mismo camino, no implica que siempre iba a la misma velocidad en ambos recorridos. A lo mejor cuando bajaba iba un poquito más rápido y después se cansaba, se paraba y luego seguía, y a lo mejor cuando subía era diferente. Entonces podemos ver por eso que por ejemplo, la función f que me va a representar el comportamiento cuando subía, sí, tiene una cierta forma. Parte desde cero, porque inicialmente estaba en la base de la montaña y llegó hasta la cima de la montaña, que es h. Posteriormente, la función g, que me representa el camino cuando bajaba, pues partía de la altura máxima, que era h, ya que en ese día el montañista durmió en la cima de la montaña y posteriormente fue bajando hasta que llegó al pie de la montaña. Gráficamente podemos ver que como la función f y la función g se cortan en un punto, pues ya podemos concluir que para algún punto la función f y g son iguales. Entonces podemos concluir que estaban en un mismo punto en ambos días, a la misma hora. Pero esto carece de rigurosidad. Para darle un poco más de rigor a la demostración, vamos a hacer uso del teorema de Bolzano. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar el teorema de Bolzano? Para aplicar el teorema de Bolzano, vamos a definir una función que va a estar definida a partir de la función f y la función g. Esta función va a ser alfa, la cual vamos a definir como la diferencia entre la función g y la función f.
Hay que notar que para el tiempo t igual a 0, g de t es igual a h y f de t es igual a 0. Recordemos la intuición que teníamos sobre g y f. Recordemos que f era la función que me representaba cuando el montañista estaba subiendo. Y inicialmente él empezó en la base de la montaña, de modo que en el tiempo 0 el montañista no llevaba ninguna altura, de modo que f de t es igual a 0. En caso contrario, cuando el montañista estaba en la cima y todavía no bajaba, en el tiempo 0, entonces estaba a una altura de h. Entonces, a partir de f y g, decimos que alfa de 0 va a ser igual a h, donde h es una unidad positiva. Entonces tenemos que alfa de 0 es igual a h, que es positiva. Luego, para el tiempo igual a 6, tenemos que g de t es igual a 0 y f de t es igual a h. Y esto se debe que después de las 6 horas, el montañista ya estaba en la cima de la montaña, entonces ya estaba a una altura de h. Pero después de 6 horas de bajar, el montañista ya estaba en la base de la montaña, entonces ya estaba a una altura de 0. Entonces tenemos que alfa de 6 va a tener que ser igual a menos h, y esto ya es negativo. Entonces, hay que considerar entonces que ya tenemos que alfa de 0 y alfa de 6 ya son de signos opuestos. Entonces, ya podemos ver de forma intuitiva que pues ya se van cumpliendo las hipótesis del teorema de Bolzano. Pero aquí hay algo muy importante. Hay que recordar que de entrada la función alfa, bueno, para poder aplicar el teorema de Bolzano, hay que recordar que la función es continua, tiene que ser continua. Y esto se hereda fácilmente, ya que como f y g son continuas en ese intervalo, pues entonces la diferencia va a estar continua, va a seguir siendo continua. Entonces alfa es continua en el intervalo cerrado de 0 a 6. Y ya como tenemos el supuesto del que alfa de 0 y alfa de 6 son de signos opuestos, entonces podemos aplicar Bolzano. Entonces por Bolzano existe un C en el intervalo cerrado 0 a 6, tal que alfa de C es igual a 0. Pero por definición, alfa de C era G de C menos F de C. O bien, de aquí podemos concluir que G de C es igual a F de C. Entonces de aquí ya terminamos la demostración, ya que para algún punto de ambas funciones o de ambos recorridos, va a llegar un punto en el que ambos estaban a la misma altura. Y recordemos, como es el mismo camino en el que iban, necesariamente en ese punto, pues en donde tenían la misma altura, es el mismo punto del camino. Entonces de aquí terminamos la demostración del problema del montañista. El problema del montañista es un problema que me agrada mucho, ya que no solamente nos funciona para introducir el teorema Bolzano, sino que la forma, la intuición en la que vamos construyendo la demostración, aunque no es muy complicada, nos brinda algunas ideas para futuras demostraciones. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención.